de tolerancia e inclusión, de respeto, reconocimiento de lo múltiple y de lo heterogéneo. Pastor, ¿qué me está hablando difícil? Inclusión. Inclusión significa acción y efecto de persona, ley de hombre o palabra de Dios. Debemos de incluirnos. Esta es una iglesia multicultural. Yo siempre digo que aquí a mí no me gustan los grupitos, gloria a Dios porque hay salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, mexicanos, americanos, sudamericanos y todos somos uno en Cristo. Amén. Cuando se hace grupito, entonces no se incluye, se separa, la inclusión. Cuando nosotros queremos incluir en la palabra de Dios nuestros pensamientos, entonces ahí empezamos a tener problemas con Dios. Ahora, ¿qué significa heterogéneo o heterogéneo? Compuesto de partes de diversa naturaleza. Entonces, hoy en día, usted agarra la Biblia, o agarramos la Biblia, y la Biblia ni fu ni fa. ¿Por qué le hablé tanto de México en esta mañana? Porque fui testigo de cómo la gente, cómo las personas recibían al Señor. Y aquí en Estados Unidos, como lo tenemos todo, pensamos que no necesitamos de Dios. Podrás tenerlo todo, pero si no tienes a Cristo no tienes nada. No tienes nada. Podrás tener casa, podrás tener dinero, podrás tener trabajo, podrás tener cuenta en el banco, podrás hablar inglés, wherever you want. Pero si no tienes a Cristo no tienes nada. Estás muerto, estás vacío, estás seco. No hay nada. Entonces, sigo. Como tal, el pluralismo es aplicable a todos los campos de la actividad humana y todos los órdenes, la vida. Puede hablarse de pluralismo político, pluralismo social, pluralismo cultural y pluralismo religioso. Pluralismo político. Una mujer en estos días en un restaurante de la Florida colocó un cartel que decía: si votaste por el presidente actual, ni pidas ni venga a comer a este restaurante, porque nuestros soldados que han muerto en Afganistán no se ha valorado. Dice que esta señora se le llenó un restaurante y hasta le están pidiendo comida desde Europa. Las decisiones que los hombres toman tienen consecuencias. Y no estamos hablando de política, estamos hablando de decisiones. La decisión que se tomó en cuanto a lo que está pasando ahí va a traer serias repercusiones a nivel mundial. ¿Necesitaban salir? Sí, pero ahora todavía no era el tiempo. Para unos es a favor, pero para otros es en contra. Cuando hablamos de pluralismo y se pierde el respeto por el otro, no se puede aplicar el pluralismo. Cuando hablamos de pluralismo y no honramos lo que dice aquí en su palabra, no puede Dios corresponder. Entonces quiero que entiendan esta mañana que no piense que su manera de pensar es la que lo va a salvar. Porque yo escucho a muchos dentro y fuera de la iglesia decir así: yo pienso así, yo puedo pensar como yo quiera, pero yo debo estar de acuerdo con lo que dice Dios. Su manera de pensar no lo va a salvar. Lo que nos va a salvar es lo que dice Jesús en su palabra. No lo va a salvar lo que el mundo practica, sino lo que Dios dice que debemos de practicar en su palabra. Oiga bien, en esta mañana muchos se están olvidando de honrar a Dios. Muchos se están olvidando del poder que tiene la palabra de compromiso. Muchos hoy van a decir: pastor, yo no sabía, pero hoy había ayuno. Hoy había ayuno en la iglesia. A mí no me entregaron el papel. A mí no me dijeron nada. Cuidado, porque el pluralismo
que es algo que se puede sincronizar en todo lo que uno hace, y como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Aquí el pluralismo con Dios no se aplica. La salvación es unipersonal. Lo que usted haga, lo que usted diga, cómo usted se comporte, cómo usted actúe, cómo usted piense, cómo usted razone, cómo usted actúe, por eso Dios lo va a juzgar. Así que si yo conozco a Dios, debo de honrar al Dios que conozco. Si no lo conoce, no lo honre. Si no sabe cómo se llama, tampoco lo honre. Pero si usted sabe cómo se llama, si usted lo conoce, si se le presentó el Evangelio, si se arrepintió y se bautizó en el nombre de Jesucristo, si tiene una Biblia, si ha orado, si ha recibido el Espíritu Santo, le aconsejo, le sugiero, le recomiendo que lo honre y lo venere tal como Él es, Señor de señores y Dios de dioses. La palabra pluralismo tiene aproximadamente 249 años de existencia. ¿Y en qué nos beneficia el pluralismo o en qué nos perjudica? Bueno, déjenme darle un ejemplo aquí en esta mañana. Mateo, abra su Biblia, Mateo capítulo 5, verso 37. Solo ese pasaje, Mateo 5, 37. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora, cuando usted y yo le dijimos sí a Jesucristo, quiere decir que aceptamos su palabra. Amén. Porque si usted aceptó a Jesucristo y rechaza su palabra, entonces hay doble condenación sobre uno. Porque yo no puedo aceptar a Jesucristo y vivir como un diablo. Yo no puedo aceptar a Jesucristo y ser un desobediente. Yo no puedo aceptar a Jesucristo y ser una cabra. Yo no puedo aceptar a Jesucristo y vivir como yo quiero. No, no, no. Wait a minute, just a second. Listen to me. Cuando usted recibió a Jesucristo, usted recibió el Evangelio completo. Los 39 libros de la Biblia, Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquía, y los 27 libros del Nuevo Testamento, de Mateo hasta Apocalipsis. Usted no va a andar sacándole a la Biblia y acomodando como usted quiera. Eso es pluralismo. No como quiera, Dios sabe. Hay mucha gente que yo escucho, por favor, que se quite eso de nuestro vocabulario cuando decimos, Dios sabe. Dios sabe que si no te arrepientes, sabe lo que te va a pasar. Dios sabe que si no cambias, sabe lo que te va a pasar. No es que Dios sabe. El que no se arrepiente, el que no se convierte, el que no acepta la palabra tal cual está escrita, está condenado a vivir sin Dios. Ahí es donde tienes que analizar dónde te predican verdad y dónde te predican mentira. Si tú quieres una iglesia que te predique mentira, yo te puedo recomendar unas cuantas. Pero yo no creo que Dios te trajo a esta iglesia para escuchar mentiras, sino para que te digan la verdad y te arrepientas y te conviertas y te bautices y sirvas a Dios como Él quiere que le sirvamos. Amén. Entonces, cuando usted dijo sí, Dios comprometió su palabra y mi palabra. Ahora, lo que está en juego aquí es la autoridad de la Escritura, la integridad de Dios, la doctrina de la muerte, el fundamento del Evangelio. Si los primeros capítulos de Génesis no son la verdadera historia real, sino literal, entonces la confiabilidad de toda la Biblia es socavada. Incluso la enseñanza acerca de la salvación y de la moralidad. Y esa palabra, grábela, moralidad. Si usted tiene un día la oportunidad de ir a Europa, usted se quedaría estupefacto de ver la inmoralidad que hay en Europa.
Usted diría, en Estados Unidos no se ve eso. Aquí todavía hay un poco de moralidad, pero en Europa se vive una inmoralidad. Europa fue el país que abrazó el Evangelio, donde Dios levantó grandes hombres, como en Alemania, Martín Lutero, las 95 tesis clavadas en el palacio no me acuerdo ahora. Martín Lutero fue católico, pero Martín Lutero, estudiando la palabra y orando a Dios, porque Martín Lutero oraba 3 horas al día, Dios le revela que el Papa de Roma estaba mandando hombres a Alemania para terminar de hacer el Vaticano, y el Papa mandaba una carta que se llama indulgencias. Y en esas indulgencias él decía que podía perdonar el pecado de cualquier alemán. Y entonces Lutero se levanta y dice, esto es una aberración, porque la Escritura dice que ningún hombre puede perdonar pecado, porque el único que puede perdonar nuestros pecados se llama Jesucristo. Fue perseguido, fue discriminado. De ahí donde viene la iglesia luterana. Y se levantaron grandes hombres en Europa. Pero hoy en día, en este siglo, Europa está totalmente perdida. Los europeos no quieren escuchar nada de Dios. Se están vendiendo en Europa tremendas catedrales por unas reliquias, porque la gente no quiere ir a la iglesia, la gente va en contra de Dios, la gente blasfema el nombre de Dios, y este país no es la excepción. La iglesia primitiva se formó en las rodillas. Y hoy estamos formados en las bancas de la iglesia. Hoy usted sabe mucha teología. Oh, yo sé quién es Dios, yo sé lo que hace Dios, yo sé cómo se llama Dios, yo sé que... No, pero la teología no me va a salvar, el que me va a salvar es Jesucristo. Y Él dice en su palabra, vosotros decís que sois mis amigos, pero no hacéis lo que yo digo. Y yo estoy hablando en el Espíritu. Aquí hay mucha gente que no obedece a Dios, que se burla de Dios, que toma el nombre de Dios en vano, que se bautizaron y siguen viviendo como impíos, que se visten como impíos, que practican el pecado, que la moralidad para ellos no vale nada, que viven en inmoralidad, que Dios les vale 3 cacahuates, que la iglesia les vale 3 cacahuates, que la palabra de Dios les vale 3 cacahuates. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque cuando se desate el juicio, el primero que va a ser juzgado es el de la casa. Oh, si le va a dar gloria a Dios, dele gloria a Dios. Yo sé que soy criticado por hablar de esta manera, pero como dijo el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Hay gente que rechina y tuerce los dientes, pero la palabra hay que predicarla tal y cual es. Si eres un rebelde, acepta que eres un rebelde y arrepiéntete. Si estás viviendo en pecado, arrepiéntete. Si eres un hijo o una hija de desobediencia, arrepiéntete, conviértete, bautízate, entrégate y sirve a Dios como Dios nos manda. Hay muchos que quieren servir a Dios como ellos piensan. Eso es pluralismo. Ah, no, pastor, yo creo que estoy bien. No. ¿Sabe quién dice que estamos bien? La palabra. La palabra dice si estamos bien o estamos mal. La palabra es la que nos corrige y nos señala y nos pone los parámetros de cómo debe vivir un verdadero hijo de Dios. Aleluya. La moralidad es importante en una sociedad que vive inmoralmente. Ahora, ¿cuáles son los sinónimos de la moralidad? Mire, los sinónimos de la moralidad:
sustantivo femenino. Provida. Estamos en un gobierno que está a favor del aborto. Integridad. Honradez. Bien de bien. Rectitud. Bondad. ¿Cuáles son los sinónimos de la inmoralidad? Amoralidad. Deshonor. Vivimos en una sociedad que el domingo va a la iglesia, pero que el lunes sigue viviendo inmoralmente. Vivimos en una sociedad que el pluralismo se aplica en todos los sentidos y se aplica en la palabra de Dios. Yo no creo que Dios me vaya a juzgar, yo no creo que Dios me vaya a condenar, yo creo que este pecado no me condena, yo creo que por hacer esto no me condena, yo creo que por tener rencor. No, cuidado. El hombre podrá cambiar la palabra, pero Dios no ha cambiado su palabra. El hombre podrá decir alpiste, pero Dios dice verdad y no miente. Yo puedo acomodar la Biblia como yo quiero, pero la Biblia no la puedes acomodar porque Dios ya la dictó. Usted tiene que leer en el Nuevo Testamento donde dice no pondrás un tilde, un punto y una coma, porque no puedes agregar ni quitar lo que Dios ya dijo. El problema es que estamos minados de hombres, por favor apaguen ese celular, estamos minados de hombres que interpretan la Biblia. La Biblia no se interpreta, la Biblia se cree. Cuando usted interpreta la Biblia, entonces ahí tenemos los luteranos, los metodistas, los presbiterianos, los bautistas, los católicos, porque interpretan. La Biblia no se interpreta, la Biblia se cree. Cuando yo creo en la palabra de Dios, entonces le tengo que pedir al Espíritu Santo que me enseñe para que entre en mí el discernimiento de la palabra que Dios me quiere enseñar. El Espíritu Santo jamás se va a equivocar. ¿Usted cree que si el Espíritu Santo lo trajo a la iglesia lo va a querer sacar como mucha gente va y viene de las iglesias? Y eso para todos los rebeldes que andan ahí saltando del tingo al tango. Cuidado cuando usted ande siguiendo hermanos que saltan de aquí para allá. Hermanito, vente para aquí, hermanito, vente para... Ahora sí encontré la iglesia. Andan buscando la iglesia y se van a quedar fuera de la iglesia. Agárrela y échela en el saco. Cuidadito con andar buscando iglesia. Ay, que aquí yo me siento mejor. No, yo me debo de sentir donde Dios me colocó. Si Dios me puso en un lugar es porque tiene un propósito para la salvación de mi alma. ¿No le parece que ya tenemos bastante con escuchar los noticieros, las noticias, la internet, el teléfono, pura mentira y crimen para venir a la iglesia y que no nos confronten y nos digan nuestras verdades? Prefiero ser confrontado, prefiero que me digan que soy un pecador, prefiero que me digan que necesito arrepentirme, convertirme, porque si obedezco, si hago caso, si me arrepiento, si me convierto, entonces tengo la oportunidad de ser salvo. Amén. Ahora, hoy en este siglo estamos viviendo de una manera inmoral y se dice que moralmente está bien. Por ejemplo, en el país de Canadá no se puede predicar y en ciertos estados de los Estados Unidos no se puede predicar abiertamente contra aquellos que practican el lesbianismo y el homosexualismo. Porque pluralmente ellos tienen derecho. Una cosa son los derechos humanos, otra cosa son los derechos cívicos y otra cosa son los derechos que tiene Dios sobre nosotros. ¿Tengo derechos cívicos? Sí. ¿Tengo derechos humanos? Sí. Pero Dios tiene todo el derecho de mí. Y esto es para aquellos que quieren bajar a Dios cuando están enfermos, cuando están en la cárcel o cuando están en problemas. O cuando estás en la cárcel, qué voluntad
voluntarioso eres para arrepentirse. Oh, cuando estás enfermo, qué voluntarioso eres para arrepentirte. Cuando estás en problemas, qué voluntarioso eres para arrepentirte. Y cuando Dios te sana, te libra, te liberta, te vuelves nuevamente al primer hombre, al Adán, a un hijo de desobediencia, a un hijo rebelde, a un hijo irreverente, a un hijo que no obedece. Tenemos mucha gente en las iglesias que no obedecen a Dios. Obedecen su carne, obedecen su ego, obedecen su vanagloria, obedecen sus pensamientos, viven como quieren, practican lo que quieren, hacen lo que quieren y cuando se mueren se quieren ir con Jesucristo. No, wait a minute. Si usted quiere heredar el cielo, haga la voluntad de Dios en su palabra. Si usted quiere irse al infierno, viva como quiera, como Ricky Martin, la vida loca. Viva como quiera, viva en fornicación, tome, fume, maldiga, vístase de la manera más impúdica que se puede vestir, use todo tipo de alhaja, córtese el pelo, píntese como una guacamaya, póngase unos pantalones bien apretados, viva en desobediencia total, porque el fin del pecado es la muerte. Ese es el fin del pecado, la muerte. Pero si yo me arrepiento, si yo me convierto, si yo le entrego mi corazón a Jesucristo, si yo renuncio al mundo, si yo le digo sí al Espíritu Santo, si yo le digo sí al bautismo, si yo abrazo el Evangelio de Jesucristo, oh bendito sea la gracia, voy a heredar el cielo, voy a heredar salvación, voy a heredar vida eterna, me voy a ir con mi papá que se llama Jesucristo. Entienda por favor en esta mañana que lo que depende aquí es su salvación. No apliquemos el pluralismo con Dios porque no se puede. No quiera meter su doctrina en el Evangelio de Jesucristo. A veces nosotros queremos meter nuestro pensamiento en el Evangelio. Yo pienso, no, sí, yo pienso. Yo pienso, tú piensas, nosotros pensamos, vosotros pensáis. Y conjugamos el verbo. Pero recuérdese que el yo, suyo o mío, es diferente al yo soy, que es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Ahora, pluralismo ideológico. Oficiales de tránsito, oficiales de la ley, magistrados, jueces, abogados. Ayudan a que se pueda vivir en una sociedad donde las personas se puedan respetar apropiadamente, en una sociedad civilizada. Humanamente, esto es lo correcto. Necesitamos esos hombres, esas leyes para vivir en democracia. Pero también hay que darle el turno a Dios, diga turno. Y tengo aquí en las notas que dice de la siguiente manera: la memoria es el lugar de confianza. Recordar la presencia permanente del Señor en nuestra vida es asegurarnos una marcha en la esperanza. La memoria ciertamente es también el lugar implacable de la verificación de la verdadera confrontación. Hay gente que no tiene memoria de lo que Dios hizo en ellos. Hay gente que no tiene memoria que Dios perdonó sus pecados. Hay gente que no tiene memoria que Dios sanó su cuerpo. Hay gente que no tiene memoria que Dios lo sacó de la cárcel. Hay gente que no tiene memoria que Dios ha escuchado sus oraciones. Hay gente que no tiene memoria y que vive como si Dios no existiera. Pero Dios sí tiene memoria. ¿Cómo sabe usted eso? Dice la palabra de Dios: yo te conocí y te di por profeta a las naciones desde que estabas en el vientre de tu madre. Eso le dijo el Señor a Jeremías. El Señor dice: yo te conocí antes de la fundación del mundo, antes que usted y yo viniéramos a este mundo. Ya estamos en la mente de Dios. Usted piensa que sus hijos son suyos, aquellos que mi hijo, mi hija, mi hijo, mi hija. Tus hijos no son tuyos. ¿Quién te dijo que tus hijos son tuyos? La Biblia tienes que leerla y dice en el libro de los Salmos que los hijos son bendición de Jehová. Ah, tus hijos te están dando dolor de cabeza, es porque no los supiste criar.
Si tus hijos te dan dolor de cabeza es porque no cumpliste lo que la Biblia dice. Instruye al niño en su camino para que cuando llegue a viejo no se aparte de él. ¿Y cómo no instruye a tu hijo en su camino? Porque tú tampoco te has dejado instruir, porque has venido a la iglesia y has hecho lo que se te ha dado la gana. Has vivido como se te ha dado la gana. Tú no obedeces, tú no te sometes. Tú si vienes, vienes, y si no vienes, no vienes. Y si respetas, respeta. Y si no respetas, respeta. Y si das, no das. Tú vives como tú quieres. Eso no es ser cristiano, hermano querido. Eso no es ser cristiano. ¿Quién le dijo a usted que ser un cristiano desobediente es ser cristiano? ¿Quién le dijo a usted que ser un cristiano irreverente es ser cristiano? ¿Quién le dijo a usted que comprarse un saco, una Biblia y venir a la iglesia es ser cristiano? Ser cristiano es arrepentirse, es bautizarse, es morir al pecado, es recibir el Espíritu Santo, es vivir una vida en santidad, es honrar la palabra de Dios, es hacer el bien, es entrar en contra de la inmoralidad y vivir una vida moralmente cristiana. Tenemos cristianos que viven inmoralmente y predican y son líderes y vienen a la iglesia sin temor ninguno. Eso no es ser cristiano. La palabra de Dios siempre nos hará recordar quién es Él, por qué Él vino, por qué dejó su palabra, qué tan importante es obedecer la palabra de Dios. No estoy hablando de interpretaciones humanas, de los seres humanos que toman la Biblia y la usan de una manera pluralista, acomodando la Biblia a sus intenciones pecaminosas, egoístas, egocéntricas y separando la verdad de la palabra de Dios por lo que el ser humano interpreta y dice es la verdad. Lo que usted y yo interpretamos de la palabra de Dios no es lo que Dios dice. Yo puedo leer la Biblia y la puedo interpretar de una manera. Yo debo de creer lo que la Biblia dice y practicar lo que la Biblia me dice. Pero si yo interpreto la palabra, entonces ahí es donde salen las doctrinas, las interpretaciones, las conclusiones. No, yo pienso que no, entonces ahora el aborto no es un pecado. El homosexualismo no es un pecado. El lesbianismo no es un pecado. El vivir en adulterio no es pecado. El robar, pastor, yo no ando robando, pero le robas a Dios. Le robas en tus diezmos. Le robas en tus ofrendas. Tienes dinero para comprarte un iPhone 12, pero no tienes dinero para dar una ofrenda especial. Eso es robar. Nosotros pensamos que robar es ir a atracar un banco. No, robarle a Dios. ¿En qué me habéis robado? Dice el Señor. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. En vuestro tiempo. Somos fuertes para trabajar, pero débiles para congregarnos. Somos fuertes cuando el médico nos dice, vengan ayuno, pero no viene un ayuno de la iglesia. Somos fuertes para desvelarnos mirando Netflix, pero no somos fuertes para estar en una vigilia hasta las 2 de la mañana. Esto es serio, hermanos. El evangelio es algo serio. Jesucristo lo tomó tan en serio que Él mismo tuvo que venir a la tierra e ir a la cruz del Calvario. Lo que tenemos son iglesias blandengues, ministros blandengues que predican lo que la gente quiere oír. Que Dios me guarde. Yo no me subo a este púlpito para predicarle lo que usted quiere oír, sino yo me subo a este púlpito para predicarle lo que Dios nos quiere decir. La verdad, la verdadera verdad no está en el ser humano, sino en el que lo creó o creó al ser humano, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire lo que dice Proverbios, abra su Biblia, Proverbios capítulo 23, verso 23. Esa es una palabra tan poderosa. Y ojalá me dé el tiempo para la definición. El sabio Salomón escribió Proverbios y en el capítulo 23 de Proverbios, verso 23, dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Una cosa muy diferente es la sabiduría humana.
donde el ser humano se capacita, se desarrolla, donde aprende todo tipo de oficio, bien sea manual o intelectual, el cual le servirá para el sustento y el desarrollo de su vida aquí en la tierra. Una persona puede tener todo el intelecto del mundo, el dinero del mundo y todas las posesiones habidas y por haber, pero está moralmente perdido y separado de Dios. ¿Qué quiso decir Salomón con sabiduría? Con enseñanza. Bueno, lo que el proverbista dice cuanto a la sabiduría no es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es para el mundo y la sabiduría de Dios es para Dios. Sabiduría totalmente de Dios, totalmente diferente, sabiduría de Dios. Es aquellos hombres, aquellas mujeres que han entendido, que han comprendido que sin Dios y la sabiduría de Dios, la dirección de su vida perecerá. No sabrán cómo hacer y cómo hacer porque la sapiencia de Dios es más alta que la sabiduría humana. Las enseñanzas universales, colegios, escuelas, preparan a las personas para su futuro. Pero Dios en su palabra nos prepara para nuestro destino. Hay gente que se vanagloria de lo que sabe y de lo que tiene, y gloria a Dios por lo que sabe y por lo que tiene, pero eso no le sirve para la salvación. Que yo sé inglés, que yo estudié en Rice, que yo estudié en Harvard, que yo estudié en Yale, que yo hablo 3 idiomas, que yo, sí, todo eso está perfecto, pero Dios te prepara para la salvación. Y lo que escasea en este mundo es salvación. Porque la gente tiene de todo, pero va al psicólogo. La gente tiene de todo y tiene depresión. La gente tiene de todo, pero está enferma. Pero el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Todo, 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 todo. Ahora, mas sin embargo, Dios en su palabra nos prepara para el futuro. Y entonces le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan. Y cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón y todo nuestro ser, somos bendecidos, no solo terrenalmente, sino que nos prepara para el destino eterno de estar con Él. El proverbista dice en el capítulo 3 y el versículo 7, y esto es para aquellos que piensan que la sabiduría que tienen es de Dios. Mire lo que dice Proverbios 3:7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que ganancia de la plata y de su fruto, más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de día está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. No compare la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. No compare la enseñanza del mundo con la enseñanza de Dios. No compare el consejo del mundo con el consejo de Dios. Por eso el proverbista dice, compra la verdad y no la venda. Usted compra la verdad cuando reciba a Jesucristo, cuando acepta a Jesucristo, cuando usted toma la palabra de Dios y la vive, la practica, venera el nombre de Dios. No tenemos en la iglesia una cantidad de gente religiosa que dice lo que no hace, que le dice al otro cómo vivir, pero ellos no viven como deberían de vivir. Que le dice al hermano ora, pero ellos no oran. Que le dicen al hermano santifícase y eso no se santifican. Eso es ser religioso. El verdadero hijo de Dios sabe lo que tiene que hacer.
El verdadero hijo de Dios sabe cómo debe de vivir. El verdadero hijo de Dios sabe que debe de congregarse, que debe de orar, que debe de ayunar, que debe de vigilar, que debe de diezmar, que debe de ofrendar, que debe de servir, que debe de santificarse, que debe de obedecer. El verdadero hijo de Dios compró la verdad, y en la verdad está la enseñanza, en la verdad está la sabiduría, en la verdad está la sapiencia, pero es de Dios, no de los hombres. Por eso tenemos gente que anda del tin al tan, saltando de iglesia en iglesia, donde escuchan un mensaje medio fuerte o donde les reprenden en algo, ya se van. Ya no me gustó cómo predicó este pastor, ya no me gustó lo que me dijo este pastor, ya no me gustó que me dijera lo que tengo que hacer. No, hermano, tiene que leer el libro de los Hechos. Cuando Pablo iba rumbo a Damasco y el Señor le dice, se te ve y se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí es igual. Se te tiene que decir lo que tienes que hacer. Cómo tienes que vestirte, cómo tienes que actuar, cómo tienes que subirte aquí, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que venir, cómo tienes que orar, cómo tienes que ayunar, cómo tienes que santificar. Se te tiene que decir. No, yo vivo como quiero. Tranquilo. Pluralismo ideológico, doctrina. No acomodes a Dios a tu pensamiento, sino deja que Dios acomode tus pensamientos para que hagas su voluntad. No acomodes a Dios a tu manera de vivir. No acomodes a Dios a tu manera de pensar. Hay muchos que piensan de Dios de una manera pluralista. No, yo creo que esto no es malo. Yo creo que esto no es. Entonces nada es malo. Todo es bueno. No, vivimos en un país inmoral, con leyes inmorales. Y la iglesia no es la excepción. Yo debo de entender en esta mañana que la palabra de Dios es la ley, que la palabra de Dios es mi guianza, que la palabra de Dios es la que me va a corregir, que la palabra de Dios es la que me va a instruir, que la palabra de Dios es la que me va a hacer llegar al cielo. Y para eso Jesucristo y su Santo Espíritu. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta mañana? Amén. No me alcanza el tiempo, pero tengo 5 minutos. Una forma pluralista e ideológica de pensar, la nueva era. Están totalmente fuera de la verdad de Dios, pero ellos piensan que están bien. La nueva era, en cambio, ve el cosmos como una unidad, en la que únicamente existe una única y una sola realidad. El cosmos es uno y único, de forma que todo lo que está en todas las cosas, sus partes, y en cada una las partes en todo. Están totalmente fuera del balance, pero ellos creen en Dios a su manera. Tristemente se darán cuenta que cuando salgan del cuerpo, lo que le predicaron, lo que le enseñaron y lo que le dijeron era totalmente aberrante. Y podíamos enumerar una cantidad de doctrinas que hay. Los judíos mesiánicos, tenga cuidado, porque los judíos mesiánicos creen en Jesucristo, pero quieren hacerle al pueblo guardar la ley. Yo no encuentro en ningún pasaje de la Biblia, en 25 años que estudio la palabra, que el Shabbat es el sábado. El Shabbat es el día que Dios eligió para que el ser humano y Dios descansara de sus obras y se lo dedicara a Dios. Yo puedo guardar el Shabbat el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado o el domingo. Para nosotros es el domingo. Usted que viene el domingo a la iglesia y que se va del culto a la mañana y se queda a dormir en su casa para el lunes agarrar fuerza, usted no está guardando el Shabbat. Porque si el Shabbat para nosotros los cristianos es el domingo, entonces el domingo es de Dios. Y desde que vengo a la iglesia hasta que termina el último culto, es de Dios. Así que voy a estar en la iglesia, voy a ayunar, voy a orar, voy a vigilar, voy a congregarme en la iglesia, voy a servir, voy a evangelizar, porque ese domingo se lo doy a Dios. Ese es el Shabbat. La Biblia no enseña que el Shabbat es el sábado. ¿Sabe por qué? Porque sí es importante guardar un día para Dios, pero no interesa qué día. Lo importante es que se guarde un día para Dios.
Entonces los judíos mesiánicos enseñan que hay que guardar el Shabbat y que hay que comer comida kosher, que significa no comer cerdo y comer comida santificada. Y entonces Pablo dice: el que conoció a Jesucristo, siendo judío, quédese judío; siendo gentil, quédese gentil; siendo griego, quédese griego, porque ahora no es importante. Lo importante es recibir a Jesucristo como tu Salvador y practicar lo que dice Dios en su palabra. Entonces el pluralismo ideológico, el pensamiento moderno, le transmite a la gente que Dios está mal y ellos también. Yo debo de respetar a mi vecino, yo debo respetar a mi hermano, yo debo de honrar a mi vecino, debo de honrar a mi hermano, pero debo de honrar a Dios también. No le saque los textos a la Biblia y lo acomode como usted quiera. Ni piense usted por un minuto, ni por un segundo, que usted no va a ser juzgado. Hay muchos cristianos que piensan: no, yo la hago. No. La va a hacer si tiene a Cristo en su corazón. La va a hacer si tiene el Espíritu Santo. La va a hacer en el día de su muerte, cuando sus obras buenas y malas sean puestas en balanza. Y ojalá que las obras buenas sean más que las malas. Porque si son malas que las buenas, entonces va a haber un desbalance. Y yo no le estoy predicando algo que desconozco. La Biblia dice claramente que nuestras obras saldrán a la luz. Lo bueno y lo malo. Ojalá que sea lo bueno. Ojalá que haya vivido para Dios, haya honrado a Dios, haya alabado a Dios, haya servido a Dios, me haya arrepentido en Dios, haya recibido el Espíritu Santo, haya abrazado su palabra, haya vivido para Dios. Entonces lo malo no tiene posesión de mí, sino lo bueno. Sea que vivo o sea que muera, soy del Señor. Recuérdese que amén significa así sea. Y a veces en la iglesia decimos amén a todo, pero no hacemos todo lo que decimos amén. Si usted dice amén a la palabra de Dios, entonces que así sea, que así se haga. Voy a cumplir, voy a vivir para Dios, voy a dejar que Dios por su palabra me dirija, voy a dejar que el Espíritu Santo me hable, me voy a arrepentir, me voy a convertir, voy a hacer la voluntad de Dios en mi vida, voy a vivir para Cristo, lo que me dé 1 año, 2, 10, lo que sea, voy a vivir para Dios. Yo creo que Dios nos trajo de un mundo que obedecíamos al diablo. Éramos bien obedientes para ir a la cantina, éramos bien obedientes para usar droga. Éramos bien obedientes para vivir en concubinato. Éramos bien obedientes para bailar, para ir al cine. Éramos bien obedientes para vestirnos de una manera deshonesta. Éramos bien obedientes para maldecir. Éramos bien obedientes para andar en el mundo. Y ahora que Dios nos trajo en la iglesia, queremos ser cristianos con una genética mundana. Hermano, o son peras o son manzanas. O somos cristianos o somos mundanos. O somos de Cristo o somos del diablo. O vivimos para el mundo o estamos en el mundo, pero para Jesucristo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero estar tranquilo, yo he vencido al mundo. No vas a vencer al mundo si Cristo no está contigo. No quieras vivir el domingo como cristiano y el lunes como mundano. Si vas a vivir como cristiano, van a ser los 7 días a la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, día y noche, para Cristo. Sea que viva, sea que muera, soy de Jesús, soy de Jesús. Cierro con esto y le hago esta pregunta. ¿Realmente quiere vivir para Jesucristo? Oh. I know. That's a good question, Pastor. What are you going to do? What are you going to do? ¿Quiere vivir para Jesucristo? Entonces muera. Muera. Deje que Dios lo mate. Pero pastor, deje que Dios lo mate, que lo va a resucitar. Pero si no deja que Dios lo sacrifique, entonces no puede resucitar. Dios le dijo a Abraham: dame tu hijo, tu único hijo, llévalo al monte Oriá, dámelo en sacrificio.
Quizá no fue de buena gana. Quizá no le gustó la idea, pero obedeció. Y cuando estaba a punto de cortarlo, le dijo el Señor: detente, detente. ¿Usted cree que Dios lo quiere matar y dejarlo ahí? No, hermano. Dios lo quiere matar para resucitarlo. Dios lo quiere matar para darle un cuerpo glorificado. Dios quiere que muera para que resucite con Él. Y para que el pecado no tenga ninguna potestad sobre usted. ¿Por qué el diablo te acusa? ¿Por qué te sientes con remordimiento? ¿Por qué te sientes mal? Porque domina el pecado. Pero cuando no domina el pecado, entonces abunda la gracia. Y donde abunda la gracia, abunda el poder de Dios. Y donde está el poder de Dios, no puede estar el diablo. Y donde está Jesucristo, se glorifica a Él. Aleluya. Póngase de pie en esta mañana. ¿Cuántos desean hacer la voluntad de Dios? Recuerde, pluralismo no va con Dios. Ideologías políticas y creencias no va con Dios. Aquí hay que creer lo que dice aquí. Hay que aceptar lo que dice aquí. Y hay que vivir por lo que se dice aquí. Si usted acepta, si usted vive, si usted cree, si usted practica, téngalo por seguro que su herencia es el cielo. Pero si vive al margen, como los ladrones, hasta que lo agarran, entonces viene el juicio. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que Dios nos dé la sabiduría, la sapiencia, la inteligencia, para entender en esta mañana que sin Cristo estamos perdidos. Y que si vivimos para Cristo como nosotros queremos, también estamos perdidos. Vivamos para Dios. Y que si dijimos amén el día que llegamos a la iglesia y aceptamos a Jesús, entonces que así sea. Así se haga, Señor. Él dijo: no se haga mi voluntad. La voluntad suya y la voluntad mía nos separa de Dios, pero la voluntad de Dios en nosotros nos lleva al cielo. Levante sus manos. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por esta preciosa congregación. Te damos gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo que se encuentra aquí, por aquellos que han de mirar a través de... Una nube diferente ahora se está formando en el cielo. Tormenta de bendición y poder. Un calor tan glorioso invade toda la iglesia. 500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir.